Buenos días con todos chicos. El día de hoy, 26 de agosto, vamos a hablar de un nuevo tema que va referente y ligado a lo que estábamos comentando en la sesión anterior. Recuerdan que habíamos hablado sobre el concepto de Estado moderno como tal, que pues no tenía más de 500 años aproximadamente, y cómo ésta había llegado al momento en el que vivimos actualmente a través de todos los procesos históricos que nosotros hemos vivido en diferentes situaciones del mundo. Se planteaba fundamentalmente que existía una nueva institución y esta figura iba a dar pues una cuestión de orden en una situación espacial, y esta nueva figura la íbamos a conocer como el Estado como tal. Bien, también habíamos visto algo al respecto de cómo funcionaba el Estado en la realidad económica de nuestro país, después de ver el tema de los estados modernos. Dentro de las funciones económicas que tenía el Estado y dentro de economía política, habíamos visto que una de las funciones era el abaratamiento del capital. Otra de las funciones que habíamos visto al respecto era el de actuar para asegurar la ampliación de mercados dentro de la economía, apoyos de tipo político para efectos estrictamente económicos, y las funciones económicas del Estado peruano habíamos ampliado un paso desde el tema de los ingresos públicos, porque era necesario el tema de contar con ingresos públicos para el Estado dentro de la realidad que compone esta. ¿Y cómo lo hacía? A través pues de impuestos. ¿Y quién era el ente organizador? Era la SUNAT. La SUNAT se encargaba de poder recopilar todos estos ingresos para poder financiar al Estado como tal. Y el Estado, dentro de era una de ellas la política macroeconómica, que tenía como finalizar pues finalidad de establecer un entorno donde familias, empresas puedan tomar decisiones y promover este crecimiento económico. También habíamos visto que tenía una función de regulación a través de los diferentes organismos, OSINERMIN, Indecopi, habíamos hablado de OFCITEL, las superintendencias, entre otros. Bueno, en ello habíamos quedado sobre el rol del Estado en la economía de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar respecto a los tipos de Estado. Si bien es cierto, hemos podido ver que hay un Estado que se desarrolla en nuestro país como tal, pero sin embargo la misma modalidad como funciona en el Perú no siempre funciona en las diferentes regiones del mundo. Imaginémonos Marruecos o imaginémonos Corea del Sur, vayámonos a China. Cada país tiene una singularidad. Pero en esta clase vamos a ver el tema de los tipos de Estado. Y vamos a comenzar hablando que un Estado básicamente es una organización política que cuenta con sus propias instituciones que le permiten generar pues leyes, un sistema económico, y el cual tiene el poder de ejercer o tiene un poder para ejercer en la población que se encuentra en este territorio. En este sentido, para que una nación sea considerada un Estado debe tener ¿qué? Población, soberanía y territorio. Sin embargo, no existe un solo tipo de Estado. Se pueden clasificar según su sistema político, según su forma de gobierno. El Estado moderno va a ser producto de muchos años de la historia, como lo hemos visto en la clase pasada, que ha acompañado pues a la transformación de lo que hoy por hoy conocemos como un sistema que forma parte de muchos de los estados, que es el tema del capitalismo. El capitalismo sabemos que pasa por varios ciclos económicos dentro del periodo de expansión, contracción, crisis, entre otras. Y con esto, pues los estados tienen que adaptarse también a estos ciclos económicos que les permitan garantizar el control y el orden y definitivamente el funcionamiento de sus mercados. Pues sin más, vamos a hablar acerca de los tipos de Estado según su sistema político territorial. Y dependiendo de su estructura política administrativa, el Estado puede clasificarse en tres tipos: el Estado unitario, el Estado federal y el Estado compuesto. Y al respecto vamos a ver acerca de cada uno de ellos. El Estado unitario va a ser cuando un Estado se rige por un gobierno central. Y en este gobierno central vamos a tener todos los poderes centrados de todo el territorio. Este es un modelo de Estado donde los poderes se concentran en la capital, ya sea ejecutivo, ya sea legislativo, ya sea el judicial. En este caso, los departamentos, provincias, municipios u otras dependencias van a estar subordinadas a un poder central.
Los gobernantes y funcionarios van a ser designados por este poder central. Y solo existe un ordenamiento jurídico para todo el territorio. Entonces, el Estado unitario también puede subdividirse a su vez en dos tipos: Estado unitario centralizado y también un Estado unitario descentralizado, que es la nueva tendencia que se da en países como los nuestros. Pero vamos a comenzar con el Estado unitario centralizado. Como indica su nombre, las decisiones que afectan a todo el territorio se toman desde el poder central. Mientras que el Estado unitario descentralizado, a pesar de que existe un poder central en una sola persona o recae en un solo organismo, en este caso dice que sigue existiendo el poder central, las regiones se les da ciertas competencias administrativas. Entonces se empieza a descentralizar de cierta manera. Ejemplos de economías o países que tienen estados unitarios, pues Portugal, Ecuador, Perú, Israel, son algunos de los ejemplos que muestran o presentan un estado unitario. En el siguiente mapa que tenemos en pantalla, que está pintado de color azul, son algunos de los países que están representados por estados unitarios similares a los nuestros. Ahora bien, en contraparte, vamos a tener los estados federales. Y es un estado que va a estar compuesto por varios estados a su vez. Estos son soberanos, son libres, tienen su propio régimen interior de gobierno, pero están unidos en una entidad federal que van a llamarlo o se conforma como país. En este tipo de estados existe descentralización política completamente porque cada entidad federativa va a tener toda la libertad respecto a muchos aspectos. Pueden promulgar leyes, pueden manejar cada estado su tema de impuestos, cuentan con gran autonomía para tomar decisiones respecto a cómo elegir sus autoridades, tienen autonomía judicial, legislativa, pero de todas maneras va a haber una constitución federal que rija todos estos estados. Y ejemplo de cómo funcionan los estados federales son pues Argentina, Estados Unidos, México e incluso a veces Venezuela, que tenía esta forma de estado. Y lo propio podemos ver en la imagen de color verde los países alrededor del mundo que tienen un estado federal. Pero esta no es la única forma o los únicos tipos de estado. También existe el estado compuesto. Y dentro del estado compuesto podemos ver el estado confederado. Este tipo de estado comparte muchas características con el que hemos visto anteriormente, que era el estado federal, ya que también se basa en la unión de uno o más estados. Sin embargo, perdón chicos, se me estaba yendo la batería. Ahora me encargo de ello. Pero, como les comentaba, que si bien es cierto, este tipo de estados se parece mucho al estado federal porque tiene varios estados in situ que comparten una centralizada constitución, un poder centralizado, pero sin embargo, a diferencia de los estados federados, el confederado va a ser mucho más descentralizado. Va a tener mayores libertades, es un tipo de organización cuyos fines es de carácter defensivo, ya que cada estado que lo conforma puede actuar en plena independencia con los aspectos que puede dominar. El poder que tiene cada estado va a ser casi absoluto. Entonces, en esta figura se utilizan casos de cooperación. Lo único que buscamos es que estos estados que son independientes van a cooperar porque buscan un fin común y se vuelven un estado confederado. ¿Y cuáles son estos fines de cooperación? Muchas veces, a veces una situación defensiva, a veces tiene que ver con un tema migratorio o económico basado en un tratado, una asociación. Entonces, sus miembros pueden retirarse siempre y cuando respeten las normas acordadas de dicho arreglo. Tales casos, por ejemplo, es el de Serbia y Montenegro, que en un momento fueron estados confederados en el periodo entre el 2002 y el 2006. Ahora bien, también existen estados de unión personal. Significa que existe un solo gobernante que está al mando de dos o más estados. En el pasado esto era muy común y se suponía que existía un monarca que ejercía su poder
para que dos organizaciones políticas o territoriales distintas se unifiquen. Un ejemplo de esto, pues, es la Mancomunidad Británica de Naciones. Está compuesta por 53 países que tienen lazos con el Reino Unido y se reconocen por la corona británica. Anteriormente, claro, cuando la corona británica se movía o iba colonizando diferentes lugares, seguían perteneciendo a esta unión personal. Caso de la India, por ejemplo, que pertenecía a la corona del Reino Unido. Ahora, ¿qué hay con la unión real? Si bien los estados son soberanos, en este caso, los gobiernos van a acordar ser representados por el mismo monarca. ¿Por qué? Porque también tienen intereses defensivos, tienen intereses de finanzas, relaciones internacionales, pero en lo interno los gobiernos van a ser distintos para cada estado. Un ejemplo de esto fue el Imperio Austrohúngaro, que tuvo una unión real donde existía un solo soberano que los representaba, pero sin embargo cada país, Austria y Hungría, tenían independencia absoluta. Esto desapareció pues en 1918, pero es un ejemplo de cómo existió la unión real. Ahora bien, los tipos de Estado también se pueden dividir según su forma de gobierno. La estructura de gobierno puede definir el tipo de Estado. Podría ser por monarquía, podría ser una república, una aristocracia o incluso una democracia, que es dentro de la tendencia de los países alrededor del mundo. Y vamos a comenzar con una monarquía y probablemente es lo que hemos escuchado y antes en la Edad Media, recordemos que en la época feudal, cuando hablábamos de la historia, de la economía política, era en el momento en que más se representaba este tipo de gobierno. La monarquía son aquellos estados pues en los que las funciones estatales, como el tema de administrar justicia, el tema de legalidad, manejar sus fuerzas armadas, van a estar en manos de una sola persona. ¿Y esta persona quién va a ser? El rey, o conocido también como el monarca. Pero los monarcas también pueden utilizar otros títulos, no solamente reyes y reinas, también pueden ser emperadores, emperatrices, duques o duquesas. A pesar de que el estado monárquico, el poder, los tiene una sola persona, se pueden distinguir también de la tiranía, que también el poder se concentra en una sola persona, o incluso del despotismo, pero estos se van a tratar de sistemas que no van a ser un tanto, vamos a diferenciar entre legítimos e ilegítimos. No obstante, cuando pasa la época de las monarquías, estas comienzan a decaerse y también decae la concentración del poder. Sin embargo, ya que va decayendo el poder de la monarquía, que al inicio concebía solo el poder de una persona, esto de que decaiga el poder va a dar paso a otros tipos de monarquía. Pero primero vamos a comenzar con una monarquía absoluta. Y esta dirige el destino del país, es dirigida por el rey a través del poder que tiene sobre todas las instituciones y muchas veces hasta tenía incursión en el tema religioso, ya que se asume que el monarca pues era fuente de todo poder, era el representante divino de Dios en la tierra. Y un ejemplo de esto era Luis XIV en Francia, Enrique VII en Inglaterra, quienes implantaron monarquías absolutas en la época de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Pero como decíamos que la monarquía va a ir decayendo, otro tipo de monarquía que tenemos va a ser la monarquía constitucional y parlamentaria. Las funciones del monarca van a estar sujetas a lo que establece la Constitución. Si bien el rey va a seguir siendo el jefe de Estado, también van a existir otras figuras como el presidente de gobierno, el primer ministro y en este caso que va a ser elegido por el Parlamento. Un ejemplo de esto, de monarquía parlamentaria que hasta la fecha existe, es España. España tiene el rey, tiene la familia real, tiene ciertas funciones, es el jefe de Estado, pero sin embargo en temas legislativos y demás tienen a su primer ministro que ha sido elegido por el Parlamento. Ahora, ¿qué hay de la monarquía semiconstitucional o híbrida? Aunque en estos estados existe una constitución, el monarca tiene todavía decisión sobre ella. Así que no existe regulación como la monarquía constitucional parlamentaria. Entonces todavía aquí tiene más poder el monarca. Y este es ejemplo de países como Marruecos, donde se ejerce la monarquía semiconstitucional o híbrida. La república. La república es un tipo de estado en el que el máximo representante va a ser ¿quién?
el presidente. Y el presidente va a ser elegido por voto popular o a veces por el Parlamento, para representar los intereses de toda la población que vive en este país